Listo, Carol, bienvenida a este espacio de esta entrevista de psicología, donde vamos a hablar un poco de la neuropsicología, que es tu campo de acción, y es el campo en donde desarrollamos pues las entrevistas del tema a tratar. Vamos puntualmente a las preguntas. Inicialmente la primera es, ¿qué tipo de programa de rehabilitación se puede aplicar a una persona que haya sufrido un ictus y que sus secuelas se concentren en problemas de lenguaje y cognitivos? Hay diferentes clases de accidentes cerebrovasculares. Algunos son de lesión focal, otros son un poquito más difusos y dependiendo del paciente, el tipo de daño que ha tenido, las áreas del cerebro que están implicadas, pues así tendrá que ser la orientación y la intervención. ¿Eso qué quiere decir? Que lo primero que hay que tener para poder pensar en intervenir tiene que ser una evaluación neuropsicológica completa de nuestro paciente. No hay dos casos de ACV que sean iguales. Cada paciente tendrá sus propias características y por lo tanto ese perfil cognitivo de entrada es necesario para conocer las habilidades que están preservadas y aquellas que están comprometidas. Listo, entonces pasamos a la segunda pregunta enseguida y esta dice, ¿cuáles son las funciones y factores neuropsicológicos involucrados en la dislexia? En la dislexia. Bueno, la dislexia es un trastorno específico del aprendizaje. Compromete la capacidad del niño para aprender a leer. Hay varias áreas del cerebro que están vinculadas a los procesos de lectura. Entonces, en el cerebro tenemos unas zonas que son anteriores, lóbulo frontal, y unas zonas posteriores, estamos hablando de lóbulos parietales y occipitales. Y hay áreas que son posteriores que en el caso de la dislexia presentan algo que se llama hipoactividad, es decir, que la cantidad de trabajo que están realizando estas áreas es menor a lo que se esperaría en los casos con dislexia. Listo, entonces vamos a hablar un poquito ahora sobre los sucesos que hemos venido pasando como en el mundo acerca del COVID y se han demostrado, según diferentes estudios, que hay personas y pacientes que han presentado alteraciones neuropsicológicas después de un episodio de COVID. Y te quería preguntar, pues, si sabes qué tipo de alteraciones han presentado este tipo de personas. Hoy día sabemos que ha tenido un impacto a largo plazo en el funcionamiento cognitivo, o sea, en el orden neuropsicológico. No solamente el paciente que sale de una clínica o que es dado de alta luego de estar en casa, ¿sí? Del componente inflamatorio, respiratorio, etcétera, sino que ese paciente en el tiempo puede presentar secuelas cognitivas. Las secuelas van a depender de si de la sintomatología asociada a COVID, de la severidad de la sintomatología, pero también del tipo de atención médica que ha requerido. Listo, gracias. Y por último tenemos la última pregunta y esta dice, ¿por qué no se puede establecer un perfil neuropsicológico concreto de la esquizofrenia, es decir, un perfil patognomónico? Bueno, no es, digamos que no es que no tengamos unas características cognitivas de los pacientes con esquizofrenia, hay muchísima investigación al respecto. Básicamente el déficit de esquizofrenia es un déficit frontal, que es parecido a lo que puede observarse también en otro tipo de psicopatologías, por ejemplo, en el caso de la infancia, en los trastornos del espectro del autismo, con un componente de fallos en la atención, de dificultades en la cognición social y en los procesos de pensamiento superior. ¿Sí? No hablamos de un perfil o un síntoma que sea patognomónico porque eso tendría que ser un síntoma que sea distintivo, característico desde lo neuropsicológico y cada paciente puede tener un perfil diferente. Buenos días, bueno, un cordial saludo para el doctor que nos acompaña el día de hoy, el doctor Rubén Darío Moreno. Bienvenido y gracias por su espacio en esta entrevista. Muchas gracias por invitarme, muy amables. Bueno, gracias. Bueno, me gustaría saber, Doc, ¿usted por qué o qué lo motivó a tener la tendencia cognitiva conductual en su carrera? Bueno, básicamente por dos razones. La primera porque cuando comencé a estudiar psicología estaba trabajando con una empresa
que diseñaba procesos de estimulación y desarrollo cerebral para niños, que hacía estimulación temprana, perinatal y todo lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo y los procesos de inteligencia. Entonces, pues mi conocimiento en ese momento era más basado en todo lo que son el desarrollo cognitivo. Por eso siempre me ha parecido que lo cognitivo puede ser una, llamémosla, una vía por la cual se puede modificar la conducta. Y pues lo otro fue la influencia de un neurocirujano que se llama Rodolfo Ginás, que pude conocer en la Fundación Santa Fe, del cual yo hacía unos procesos de apoyo a los médicos que tienen niños. Para esa época, pues los médicos eran papás prestados. Entonces, hacíamos campañas para que ellos aprovecharan mejor el poco tiempo, pero cuando me encontré con Rodolfo Ginás, él es una persona que le enseña a todo el mundo el tema del funcionamiento del cerebro. Entonces me marcó muchísimo y pues le di la orientación cognitiva a mi carrera en psicología. Vale, muchas gracias por compartir. Bueno, tengo otra inquietud. Considero que en sus años de experiencia ha conocido muchísimos casos y pues claro, es como seres humanos tratamos de involucrarnos en ellos, probablemente porque son muy dolorosos, muy traumáticos. ¿Cómo hace el doc para no cargarse o involucrarse en las situaciones personales de sus pacientes? Pues básicamente también le doy dos razones por las que creo que un psicólogo no se involucraría o no se cargaría con las situaciones emocionales de sus pacientes. Pues la primera, un proceso que creo yo que sufre el cerebro, que es un mecanismo de defensa, que se da a través de la práctica o a través de la experiencia del trabajo, y el cerebro va alineándose frente a los casos, y yo lo llamo o se conoce como desplazamiento, que es una situación en la que el cerebro desplaza el sufrimiento y pues ya no lo siente. Eso pasa en medicina, eso debe pasar en psicología. Lógicamente que habrá algunos patrones de conducta cerebrales que facilitan ese proceso en algunos cerebros. Por eso creo yo que las facultades de psicología deben tener en cuenta también que el patrón cerebral que tenga la persona ayudaría muchísimo a que no se involucrara, ¿sí? Básicamente creo que el mío, el patrón lógico, el patrón, porque yo soy, digamos que de un proceso nuevo que estoy trabajando que se llama el Enneagrama, y soy eneatipo 1, perfeccionista. Creo que lo correcto sería no hacerlo, no involucrarse. Entonces, como que eso facilita, ¿no? Si la personalidad del psicólogo es más de tendencia emocional, pues entonces seguramente le quedará un poco más difícil, pero pues yo creo que a la postre la práctica, los años de trabajo, le permitirán realizar ese proceso en el cerebro, ¿no? Pues a mí me ocurrió desde muy temprano. Entonces atiendo 5 o 6 pacientes diarios y duermo como bebé en la noche, ¿no? No me encargo. Muy importante saberlo manejar. Correcto. Vale, muchas gracias. Y bueno, para terminar, notamos que últimamente hay tendencia en nuevas modalidades para tratar a los pacientes según los casos. Y uno de ellos es la reprogramación cerebral. ¿Qué tan beneficioso puede ser o cuál es su posición frente a esta nueva tendencia? Bueno, lo que sucede, me parece a mí, es que hay prácticas que no son adecuadas en la reprogramación cerebral, pues de la que me parece a mí que no es tan eficiente es la hipnosis, porque representa como inmiscuirse en los patrones cerebrales que se han definido como sistemas de control, y el cerebro lo ha evolucionado, y cambiar eso puede traer
ciertas consecuencias. No conozco muchas personas que trabajan en el tema de hipnosis, pero sí sé que lo están haciendo, como aquellas personas que los hipnotizan para que deje el cigarrillo o para que deje, no sé, situaciones emocionales, ¿no? O sea, como ordenarle al cerebro que no sufra. Pero me parece que eso es un pañito de agua tibia. Deben haber cosas más profundas, ¿no? Yo soy amigo de que el pensamiento sí reestructura las conductas y el pensamiento puede generar procesos en que el cerebro responda de manera diferente. Son herramientas que les doy en las terapias cognitivas a los pacientes para que construyan una nueva manera de responder entre las situaciones, que vendría siendo como un replanteamiento de su programación cerebral, ¿no? Es básicamente la sanación que busca uno hacer en las praxis de terapia, creo yo. Doctor, muchas gracias, primeramente por el tiempo, por responder a mis preguntas. Y bueno, quería comentarle, me disculpa no haberlo hecho desde el inicio en la grabación, este es un trabajo para la Universidad EAN. Soy un estudiante de psicología actualmente y es un trabajo que estamos haciendo en grupo con mis compañeras Alejandra Reyes y Karen Marcela Ruiz. Entonces quería pues agradecerle nuevamente por este espacio. Con muchísimo gusto y pues encantadísimo de poderles colaborar si necesitan con más profundidad alguna situación. Vale, doctor, muchas gracias y un buen día. Lo mismo, muchas gracias. Bueno, que esté muy bien, gracias. Bye.